Aníbal, te acepto a ti, Milce, ante los dioses y ante los hombres, y juro que seré un digno esposo para cuidarte, respetarte y gozar junto a ti de una vida dichosa. Yo, Imilce, te acepto a ti ante los hombres y ante los dioses, y juro ser digna esposa para cuidarte, respetarte y gozar junto a ti de una vida dichosa. Estos son los votos de Aníbal e Imilce en el día de su boda, uno de los actos más espectaculares de las fiestas de cartagineses y romanos. Representa a los esponsales del general cartaginés Aníbal y la princesa íbera Imilce con la participación de todas las tropas cartaginesas. El joven general Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca el Rayo, es proclamado como jefe supremo de las tropas cartaginesas en Iberia, tras la muerte de Asdrúbal Janto el Hermoso. Aníbal sigue con la política de acercamiento a los pueblos de Iberia y sellará un pacto de amistad con los pueblos íberos al unirse en matrimonio con la joven princesa Imilce, hija del rey Mucro de Cástulo, reino próspero situado en las inmediaciones de la actual ciudad de Jaén. En un principio los novios no aceptan la imposición del matrimonio, pero poco a poco el amor nace y la boda se realiza con el pleno consentimiento de ambos ante la aclamación de las tropas cartaginesas. El escenario es el espectacular puerto de Cartagena. Nos acompañan para recordar este día los protagonistas del acto. Yo me llamo Carmen Pareja Sánchez y pertenezco a las tropas de Aníbal. Soy Víctor Nieto y pertenezco a las tropas de Aníbal. ¿Y quién era Imilce y Aníbal? Pues Imilce es la hija del rey Mucro, del pueblo íbero, que como princesa que es, como siempre se tienen que casar, pues éramos del pueblo que estaba en Iberia, en Cástulo, y él fue pues por allí a buscar, iría a conquistar, iría por ahí. Entonces nos vimos, nos enamoramos, entonces mi padre me entrega a él como un pacto de Estado. Es lo que pasaba antiguamente, para evitar guerras y pues casaban a los hijos para evitar, como hemos dicho, las batallas. Entonces a mí me entregan, aunque estábamos enamorados, eso dice la historia, que estábamos enamorados y sería la realidad, pues me entregan como un pacto más de los cartagineses con el pueblo íbero, y al final pues nada, nos casamos en esta tierra y aquí me quedé. Aníbal era el general más grande que ha existido en la historia, a pesar de que muchos no opinen lo mismo, por lo que hizo. Muchos han dependido de Aníbal, muchos han estudiado a Aníbal, se sigue estudiando a Aníbal en academias militares, y Aníbal es un referente, como yo he dicho siempre a mi eterno enemigo, Publio Escipión es Escipión gracias a que existió Aníbal. Llevan mucho tiempo en las fiestas, viviéndolas y disfrutándolas. Desde hace 2 años su implicación ha sido total. ¿Cómo llegué a estas fiestas? Yo llegué hace 20 años. Conocí a gente en las tropas de Aníbal, y lo más normal es que tú te apuntes a una tropa donde hay gente que conoces y más o menos de tu edad, porque si no es un poco problemático. ¿Y cómo llegó al personaje? Pues aquí el que es el general Aníbal lleva 31 años en las fiestas desde su inicio. Entonces, pues por circunstancias de la vida no pudo presentarse nunca a general Aníbal. Fuimos personajes de nuestra tropa 5 años. Y cuando se iban a cumplir el 30 aniversario, dijo, es mi oportunidad, ¿me acompañas o no? Porque es muy difícil, si no eres un matrimonio, una pareja muy bien asentada, porque llevas 2 años que son o viajes, o cenas, o salidas, ensayos. Entonces, si no eres una pareja bien avenida, pueden haber ahí sus más y sus menos. Yo llegué a esta fiesta allá por 1990, desde el primer día. Entonces, por circunstancias de la vida, de trabajo, he estado fuera, cuando tienes la oportunidad no la aprovechas. Se presentó el año pasado, bueno, el anterior, salimos en 2018, la oportunidad, eran 30 años de fiestas, entonces, bueno, solo me faltaba el apoyo de mi mujer. Le dije, ¿vienes conmigo o nos quedamos en casa? Y dijo, vamos. Vamos a ver, para cualquier festero, Aníbal Imilce significa llegar a lo más alto de las fiestas. Yo creo que todo el mundo aspira a ser Aníbal o Imilce, siendo festero.
El matrimonio de Imilce con Aníbal habría sido pactado para crear una alianza entre los oretanos y los cartagineses, aunque las fuentes aseguran que Aníbal e Imilce se amaban de verdad y que ella quiso seguirlo hasta Roma, pero él no se lo permitió porque quería mantenerlos a ella y a su hijo recién nacido, lejos de las armas. Pues las bodas se representan tanto él cuando llega a Cástulo, yo cuando nos conocemos en un olivar, entonces luego yo divagando con mi padre, con mi aya, que estás enamorada, que no estás y todas esas cosas, y luego lo que es en sí el acto de las bodas. Entonces ahí en ese día, que es el lunes, siempre se representa los lunes, se hace el acto de las bodas. Son varias escenas, él con sus hermanos, cuando llega a Cástulo, cuando todo en sí, todas las bodas, y entonces luego el acto en sí, que es el final, es cuando el sumo sacerdote nos casa con los otros sumos sacerdotes y sacerdotisas, nos casa ante todos los pueblos íberos que habían venido invitados a la boda. Si no piensas que no hay, al final siempre hay amor, no puedes pensar que no hay amor, aunque siempre, claro que siempre hay amor. Puede ser, eso lo dejamos en la leyenda, puede ser. La mujer, las bodas en aquella época eran pactos de no agresión, pactos de alianza, pero podría ser. Pero bueno, hay que dar misterio. ¿Pero cómo sería esa mujer de hace más de 2000 años? Imilce en aquella época, si nos vamos a lo que es la historia, si coges lo que es la historia y lo que eran las mujeres en aquella época, poco papel, porque en sí podían mandar en sus casas, pero normalmente tienes sirvientas, tienes de todo. Entonces una mujer, por mucho que queramos, aquella época, 2000 años, no podemos ponerlo a la época actual. Nosotras las mujeres ahora tenemos nuestro poder, y mandamos sobre nosotras. En aquella época mandaban nuestros padres o hermanos, entonces nosotras no podemos. El papel, pues bueno, yo he intentado hacerlo lo mejor posible. Hemos buscado cosas de la época para vestirnos, porque no nos disfrazamos, nos vestimos de festeros y de época, entonces intentas, pues bueno, darle tu papel, pero bueno, yo creo que bien. Aníbal es un personaje histórico reconocido. Aníbal era un general, no sé, muy preparado, de los pocos que nace comparable con Alejandro, con Pirro, incluso con Escipión en su mejor época, hay que darle también mérito. Entonces son hombres que los pone la historia ahí, acaparando una serie de como estratega, como político, como hombre, que bueno, el carisma que tenía, cómo supo unificar todos los pueblos de Iberia contra un objetivo común. Tenía una idea muy clara e intentó realizarla. Y ellos le imprimen su propia personalidad. Intentas darle, cada una que hemos sido las Imilces, cada una le da su personalidad. Yo es la primera vez que me subí a un escenario. Yo decía, madre mía, yo voy a ser incapaz de hablar delante de 4000 personas. Y al final lo haces con tus nervios, tus fallos. Yo no soy actriz, entonces le he dado mi papel, mi forma de ser, si es que no hay otra cosa. Para ser Aníbal primero te lo tienes que creer. O sea, para convencer al resto de tropas tienes que creértelo. Si tú no te lo crees, tú no puedes convencer al resto de los cartagineses de que eres el general Aníbal. ¿Y qué pasó con ellos tras la derrota en Carjadas? Los grandes nombres de la historia, a través de envidias, a través de recelos, de traiciones, han terminado incluso defenestrados por su propio pueblo. Le pasó a Aníbal, que tuvo que huir de Cartago, le pasó a Escipión, que prácticamente lo echaron de Roma. Han tenido vidas muy paralelas, lo han dado todo por sus respectivos pueblos y al final terminan más o menos igual, defenestrados y odiados por su propia gente. La historia, dicen, bueno, la historia, Aníbal murió evidentemente, de Imilce hay muchas versiones. Hay versiones que dicen que murió en Cástulo, que está enterrada allí. Hay versiones que dicen que Aníbal la mandó en barco hasta Cartago y que murió, que el barco lo hundieron. No se sabe lo que pasó exactamente porque
después de 2200 años es bastante difícil. Si coges las historias, cada uno te cuenta una historia de cómo terminó Imilce. Es una leyenda también, nos podemos ir como si existió amor. Lo de la vida de Aníbal está muy clara, la vida de Imilce es lo que ha dicho antes Imilce, que bueno, uno que volvió a Cástulo, otros que murió de unas fiebres, otros que camino de Cartago el barco naufragó. Es la leyenda, que es lo que le da ese toque a Imilce, el toque de mito, de leyenda. Un acto, el de las bodas, que se celebraba en el escenario del puerto de Cartagena con el mar, la luna y las estrellas como fondo, rodeado de todas las tropas cartaginesas y un público entregado a la representación. Participan todas, porque hay escenas que aparecen unas y luego a la hora de... Luego aparecen, por ejemplo, hay una donación que se hace, como unos regalos, y participan las 25 tropas. Las tropas se dividen, las bodas se dividen básicamente en 3 actos, o en 3 espacios. El campamento cartaginés, la ciudad de Cástulo y el escenario en sí de las bodas, el templo. Entonces, en cada acto, digamos, aparecen tropas. En el campamento cartaginés aparecen los hermanos de Aníbal, Adrúbal y Magón, aparece el sufeta cartaginés, aparecen generales y almirantes. Luego en el palacio de Cástulo aparece el rey Mucro, Imilce, el Aya, los consejeros de Iberia, y luego en las bodas todas las tropas, los sumos sacerdotes, en el final, en la escena de las bodas en sí, participan todas las tropas cartaginesas. Tras las bodas y ya en el campamento dan comienzo los festejos nupciales, donde los visitantes pueden unirse en matrimonio por los más diversos ritos púnicos. Pues cuando nosotros terminamos las bodas de aquí nos vamos desfilando hacia el campamento y allí en el campamento se reparte tarta nupcial. Entonces pasas ahí, pierdes la noción del tiempo porque piensas, cuando termine me voy a cenar, y cuando termina dices, anda, si son las 2 de la mañana, no puedo cenar. Entonces luego vas por campamentos casándote porque es el ritual. Casándote, donde te tienes que casar es en Caballeros Seises de Cartago, que son los que casan. Luego ya, bueno, hay más, pero los que casan son esos y es el día grande. Este año pues nos hemos casado en un sitio que nadie lo iba a pensar, en el Teatro Romano. Una incongruencia, pero bueno, vamos a tener lo que espero que no se vuelva a tener, unas bodas en el Teatro Romano. Y luego el campamento es un gran banquete, digamos, porque está la tarta, cuando llegamos, una tarta el año pasado no sé si tenía 30 metros de largo, o sea, la prueba mucha gente, y luego todas las tropas hacen sus celebraciones, sus ritos, sus bodas, o sea, es un no parar, es de ir de una tropa a otra, casándote, y luego incluso ahora ya últimamente hasta te puedes divorciar en el mismo día. Son bodas express y al rato vas y te separas, o sea, que también es una buena idea. Unos actos que son para todos. Todos, tanto cartagineses como romanos, enfocamos las cosas no solo para disfrute de los festeros, sino para todo el mundo que se acerque. No quieren que esto vuelva a ocurrir. Que esto que ha pasado este año no vuelva a pasar. Como la mayoría, no como todos. Una frustración que desde que se anunció, bueno, lo vas asimilando, pero van a llegar los días, y el hormigueo en el estómago lo tienes, tristeza. Intentas animar a la gente, bueno, si esto pasará, esto, como hemos hablado muchas veces, quedará en el recuerdo, diciendo, ¿te acuerdas qué año fue cuando no pudimos salir? En el 2020, y habrá gente que no lo habrá vivido y los que lo estamos viviendo lo recordaremos. ¿Y el año que viene? Bueno, nosotros tenemos preparado cara a este septiembre los trajes de este año. Como por supuesto los trajes de una novia es secreto, entonces todo eso estaba preparado, que se va a quedar para el año que viene. Pues el año que viene pues haremos fundación, haremos boda, haremos oráculo, contratación, desfiles, batalla, lo haremos todo, porque yo creo que deseo que esto se acabe en febrero y volvamos a una vida normal o medio normal. De cara al próximo año, que este 2020 sea un recuerdo, y como dijo mi buen amigo Escipión,
el próximo año, en 10 días, tenemos que celebrar lo de 20. O sea, no dejar en el olvido estos 10 días. Estos 10 días, lo que íbamos a hacer lo haremos en el próximo año. Son las bodas de la radiante princesa Ibera y el general más poderoso de Cartago. Tras este enlace llegaría la separación. Aníbal partiría hacia Italia y de la bella Emilce poco más se conocería. Consumado el rito, podéis abandonar el templo y que el favor de los dioses os acompañe. Es de nuestro agrado compartir con vosotros nuestra felicidad. Declaro 3 días de fiesta y dispendios extraordinarios de vino y grano. Que el vino corra por nuestras calles. Que los higos y la miel endulcen vuestros paladares. Que el gozo y el placer colmen todos los hogares. Saltad, danzad, que el júbilo impregna a todos por doquier. Que las canciones se escuchen en todos los rincones. Que los juegos y las risas de los niños inunden las calles de Cartadas. ¡Salve, Aníbal! ¡Salve! ¡Salve, Emilce! ¡Salve! ¡Salve a los señores de Cartadas! ¡Salve! Es una bonita historia que las fiestas de cartagineses y romanos nos recuerdan en sus días de fiesta.